Mis queridos hermanos, llenos de profunda alegría, celebramos la primera fiesta del beato José Gregorio Hernández. En este 26 de octubre recordamos ese 26 de octubre del año 1864, en el que vio la luz el médico de los pobres, el intercesor de los venezolanos y de los latinoamericanos, ya del mundo, en temas de salud y bienestar físico y espiritual. Encomendemos esta misa y oremos por todos los enfermos, especialmente en nuestra querida Venezuela, tierra natal del doctor José Gregorio Hernández, en Colombia, donde también tiene parte de sus raíces familiares y donde tiene una gran devoción, en Ecuador y en Perú y en todos los países donde hoy se conecten a través de nuestras redes sociales y se unan al gran gozo de la Iglesia venezolana en esta memoria. Celebremos al beato José Gregorio Hernández con el mejor de los homenajes y del culto cristiano, que es la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a sanar los corazones afligidos, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Una de las principales enfermedades que puede tener el ser humano es la enfermedad del pecado o del mal, que perjudica el corazón y la vida espiritual del ser humano. Por eso, como primera sanación en esta Eucaristía, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie y sane nuestro corazón de cualquier inmundicia y de cualquier mal, para entrar libres y perdonados a celebrar este santo misterio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Y alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios por la santidad y la vida del doctor José Gregorio Hernández. Gloria a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, en la tierra paz a los hombres.
Oremos. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que practicando las obras de caridad, a ejemplo del beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días, el ángel Rafael les dijo a Tobit y a su hijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho, y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna. Con la justicia es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria, como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantabas sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a pruebas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da frutos a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el que confía en el Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sensible
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos en el Señor, cuando se buscan los criterios para que una persona pueda ser beatificada, hay dos cosas que son elementales. Primero, que la muerte de dicha persona haya sido en olor de santidad, es decir, que en el momento de la muerte de la persona haya partido de este mundo con deseos realmente de ser santo y con una vida virtuosa. Y otra de las cosas importantes para iniciarle un proceso de beatificación a una persona es el testimonio de su vida. Y las dos cosas en el caso de José Gregorio van en línea perfecta con la palabra de Dios que hoy hemos proclamado. Hemos escuchado de primera lectura de la misa escogida del formulario oficial de la Iglesia para celebrar esta memoria litúrgica, esa lectura del libro de Tobías, donde el arcángel Rafael bendice a Dios y le glorifica y le da también unos consejos precisamente a Tobías, que le está hablando. Dice: es mejor dar limosna que acumular tesoro. Quienes dan limosna tendrán larga vida. ¿Será que cuando ustedes dos, Sara y Tobías, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial, ¿no? O sea, el arcángel Rafael, que además tuvo la misión de ser medicina de Dios para Tobías y para su esposa Sara, que fue compañero de camino y que además fue buen consejero, es como una imagen de lo que fue José Gregorio Hernández para nosotros en medio de nuestra cultura y de nuestra realidad venezolana. Él fue y es el arcángel Rafael de los venezolanos. Primero, es un compañero de camino fiel y querido por todos. Y digo que es compañero de camino porque no existe camionetica, transporte público, autobús, taxi o etcétera, un carro donde uno se encuentre la imagen de José Gregorio. La gente lo considera
como ese ángel de Dios que acompaña los caminos largos, tortuosos del pueblo. Y también se le considera un gran acompañante en los sufrimientos y en los dolores médicos, en los sufrimientos y en los dolores también corporales de nuestro pueblo, como el arcángel Rafael. Y es que toda la vida de José Gregorio Hernández se caracterizó por la caridad y la misericordia, y por eso uno de los criterios más fáciles de saber que José Gregorio está en el cielo, primero por la cantidad de milagros obrados por su intercesión, está también el hecho de que Jesús le tuvo que haber abierto las puertas del reino, fiel a su palabra, ¿verdad? Porque en el Evangelio de hoy dice que se parará en el momento de la muerte y pondrá a su derecha a un rebaño y le dirá: entren al reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me hospedaron, estuve enfermo y fueron a verme, en la cárcel y me atendieron. ¿Quiénes son los que se condenan? Los que no son capaces de obrar con misericordia, de ayudar al prójimo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿cómo voy a llegar al cielo? El camino al cielo es haciendo las obras de misericordia, y eso fue lo que hizo José Gregorio durante toda su vida. Nació en un contexto de pobreza y de humildad, en un pequeño pueblo llamado Isnotú, en el estado Trujillo, aquí en Venezuela. Su papá Benigno y su mamá Josefa, hombre y mujer de Dios, gente sencilla del campo que le enseñaron valores. Yo siempre le digo a la gente que José Gregorio es el perfecto venezolano, porque su mamá tenía origen llanero y su papá orígenes gochos, orígenes andinos, ¿verdad? Era un perfecto andino de origen boconés, pero también para los hermanos colombianos y su alegría por la rama del doctor José Gregorio de su papá, tiene también antecedentes colombianos. O sea que también por la sangre de José Gregorio corría sangre colombiana, porque además Colombia y Venezuela en esos años reciente de la independencia pues eran considerados un mismo país, y la gente cruzaba para allá y para acá y no había el problema fronterizo que tenemos hoy en día, ¿no? Un hombre de raíces, un hombre que tenía claridad en los valores de su pueblo, que aprendió a rezar, que aprendió a amar al prójimo en su casa. Y esto es un dato muy importante. Si yo quiero formar a mis hijos para el bien, a mis nietos, a mis sobrinos, tengo que empezar desde chiquito a fomentarle ese amor a Dios y al prójimo, y eso lo vivió José Gregorio en su casa. Siendo muy joven, le tocó hacer lo que hacen muchos jóvenes de nuestra Latinoamérica. A sus 13 años dejar la casa, montarse en un barco solo y venirse a Caracas, aventurándose un humilde joven andino que no conocía la capital, sin saber qué se iba a encontrar. Sin embargo, se encontró con gente muy buena que le ayudó a sacar adelante sus estudios. Primero sacó su bachillerato y luego sacó su carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela, siendo el primero de sus clases en todo. Él le prometió a su papá que vendría a estudiar y lo cumplió. Pero toda su formación, porque luego también se ganó una beca en Europa y le tocó ir a estudiar a Europa, él no solamente se conformó con saber medicina, era buen músico. Además, es una cosa de la vida de José Gregorio que poco se destaca, pero José Gregorio era compositor y músico. Le gustaba tocar el piano. Era un hombre políglota, aprendió a hablar varias lenguas. No solamente hablaba español, sino hablaba inglés, hablaba francés, hablaba latín, hablaba portugués. Hablaba el francés perfectamente. Además de todo eso, sabía de filosofía y sabía de teología. Por lo tanto, estamos ante un hombre de academia, un hombre estudioso, un hombre que supo responder a las necesidades académicas de su tiempo con excelencia. Y combinado a eso, algo que nunca José Gregorio perdió fue esa fe heredada de sus mayores y aprendida desde niño. Por mucha ciencia que tenía, por mucha sabiduría,
por muchos conocimientos médicos y científicos y de otras ramas del saber, José Gregorio no perdió su fe, sino al contrario, combinó las dos cosas y se convirtió en el ser humano tan excelente que fue. ¿Y qué se recuerda de José Gregorio? ¿O qué es lo que destaca en su vida, además de toda esta trayectoria que ya he hablado? Que teniendo la tentación de poderse quedar en Europa y montar un consultorio y ser un médico afamado, él decide venirse a la humilde tierra suya, a Venezuela, donde todavía no existía el petróleo y que era un país campesino y agrícola, de gente muy humilde y muy sencilla. Él incluso en alguna de sus cartas se quejaba porque la gente todavía acudía a las hierbas y a los rezos para curarse las enfermedades, sabiendo él que con medicina podía ayudar muchísimo a muchísimas personas, y por eso él hace opción. Fíjense este mensaje, ¿no? Aún en la mayor precariedad, en la mayor crisis que vivía Venezuela en su momento, él decide venir a Venezuela y ejercer su medicina aquí. Y esto es una alabanza también a esos hermanos médicos venezolanos, y vaya mi palabra de reconocimiento, que aún en la peor circunstancia que vivimos ahora, social, histórica, han decidido quedarse en su tierra. Ustedes son los José Gregorios de ahora, que en medio de la precariedad, de la falta de medicinas y de todo lo que hoy vivimos, ustedes han decidido atender al pueblo y ayudar al pueblo en su necesidad de salud. Ustedes son unos verdaderos héroes. Y José Gregorio se viene a Venezuela y tiene como privilegiados, como predilectos, como primero a los pobres y a los humildes. No hubo casita, ranchito donde no entrara José Gregorio. Y siempre con la sencillez que le caracterizaba. Le tocó atender a gente importante, era el médico de cabecera del presidente de la República de su tiempo. Era una persona tan destacada en la sociedad que la primera línea telefónica que se hizo en Venezuela se la dieron a él, porque él era todo un personaje, una celebridad, era importante, pero era el más humilde. Él sentía que Dios lo llamaba a una vocación especial de servicio. 3 veces intentó ser sacerdote, no lo logró. Y el gran arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, le dijo: José Gregorio, tú ejercerás el sacerdocio desde la medicina. Y las palabras del obispo fue lo que le dieron un poquito de tranquilidad, y aceptó desde el sacerdocio de la medicina servir a los más pobres y necesitados. Incluso cómo lo sorprende su muerte, buscando medicinas para una persona que necesitaba los medicamentos y no podía salir de casa. Hasta el Señor en el momento de la muerte lo encontró haciendo el bien. Para mí eso es lo más grande en la vida de José Gregorio. Incluso por una de sus cartas que tenemos, él estaba muy contento el día anterior a su muerte porque él le había hecho una ofrenda a Dios de su vida a cambio de la paz mundial. Y un día antes de su muerte se firmó el Tratado de Versalles. Hoy en día interpretamos que el Señor aceptó esa ofrenda de su vida a cambio de la paz del mundo, y así finalizó la Primera Guerra Mundial. Y él el 29 de junio, el día de su muerte, estaba celebrando los 30 años de su graduación como médico, además de la paz mundial lograda un día atrás. Lo que quiere decir que hasta en el momento de su muerte, como buen franciscano terciario que era un hombre de paz, hasta su vida la puso delante de Dios a cambio de la paz y sirviendo a los más pobres y a los más sencillos de la sociedad de su momento. Hoy destaco tanto la figura de José Gregorio porque él es modelo para los laicos. Los sacerdotes tenemos ya bastantes modelos de santidad. Acabábamos de celebrar a San Juan Pablo II, al padre San Pío de Pietrelcina, etc., ¿no? Tenemos muchos sacerdotes santos. Pero los laicos tienen la gracia de tener a José Gregorio como ejemplo, porque no fue sacerdote, no fue religioso, sino desde el laicado se santificó y logró ser un excelente ciudadano
que supo aportar lo mejor de sí a su país, a los más sencillos, y fue un excelente cristiano. De misa diaria, de confesión frecuente, de rezar el rosario todos los días, de rezar sus devociones, de visitar al Santísimo. O sea, un hombre de una fe sencilla de pueblo y de una gran sabiduría. Hoy desde el cielo José Gregorio está intercediendo por nosotros y le pedimos de verdad que él, que incluso trabajó por el fin de la pandemia de la gripe española en el año 1918 y que integró esa junta médica formada por el gobierno venezolano con ese fin, hoy desde el cielo nos ayude a encontrar el fin de esta pandemia, interceda por nosotros ante Dios. Y hoy le pido a José Gregorio que le consiga gracias especiales a las personas que están enfermas, a los que se están recuperando del COVID o del cáncer o que están recibiendo algún tratamiento importante, que el Señor por su intercesión les conceda la salud física y espiritual. Que así sea. Amén. Alegres por la celebración de la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio, presentemos a Dios nuestra plegaria por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro cardenal Baltasar Porras, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que, iluminados por el Espíritu Santo, guíen a la Iglesia de Dios que peregrina en Venezuela. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por Venezuela, sus gobernantes y dirigentes, para que encuentren el progreso por caminos de libertad, justicia, diálogo y paz, protegida por la intercesión del beato José Gregorio, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Para que la investigación y la atención médica en nuestra patria se haga a favor de todas las personas y sea guiada por la búsqueda del bien común, a ejemplo de la labor científica y el servicio a todos con predilección por los pobres, tal como lo realizó el beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por los más necesitados, los enfermos, hambrientos, desesperanzados, excluidos, con quienes el Señor se identificó y a cuyo servicio estuvo entregado el beato José Gregorio. Roguemos al Señor. Para que la pandemia que nos azota no nos acobarde y aísle, sino que sea una oportunidad para estar más cerca de los que sufren y sea también la ocasión para unirnos en la búsqueda de soluciones como las vacunas que favorezcan a toda la población. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de venezolanidad, rectitud ciudadana, compromiso social y devoción católica del beato José Gregorio, con quien todos nos sentimos identificados y deseosos de seguir sus huellas, sea una guía en la formación de nuestros niños y jóvenes. Roguemos al Señor. Quisiera hacer una petición especial por el eterno descanso del cardenal Jorge Urosa, gran promotor de la devoción al doctor José Gregorio y trabajador por la causa de beatificación. La última vez que le vi con vida fue precisamente en la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández y vislumbraba alegría para que el Señor reciba a nuestro pastor en el reino de los cielos por intercesión del beato a quien tanto amó en la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de misericordia y amor, que por intercesión de la Virgen de Coromoto y del beato José Gregorio llegue nuestra súplica a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo del beato José Gregorio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de santos te cantamos sin cesar. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres tú, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Mueve, Señor, tu mano. Muévela con poder y descienda el milagro ahora.
Jesucristo está en medio de nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con confianza al Padre Celestial la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En el Señor les deseo que esa paz llegue a sus hogares y pueden compartir. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amado Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento, una de las devociones más grandes del beato José Gregorio. Te adoro por encima de todas las cosas y no pudiendo recibirte,
sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón en este momento y me uno a ti en esta Eucaristía. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Renovados por este sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos del beato José Gregorio, que te honró con una incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Daremos una bendición especial invocando la intercesión del beato José Gregorio Hernández, especialmente para todos los enfermos. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del beato José Gregorio, nos bendiga, nos proteja y nos confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en el beato José Gregorio la fuerza renovadora del misterio pascual, nos haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en el beato José Gregorio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. También encomendamos a Dios nuestras oraciones por la pronta beatificación de la venezolana más cercana a los altares, la venerable Madre Emilia de San José, quien también se dedicó en su vida a atender a los pobres y a los enfermos de Maiquetía, de Venezuela, y luego su congregación se ha ido extendiendo por diversos lugares. Cualquier gracia recibida por intercesión de la Madre Emilia de San José, háganmela llegar, por favor, para seguir trabajando en la pronta beatificación de esta gran mujer y venezolana. Acudamos a nuestra Madre Santísima con fe. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Intercede por la santificación
y les invito a que tengamos un momento de adoración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos en este día, dándote gracias por el testimonio de vida y nuestro intercesor, el beato José Gregorio Hernández. Queremos pedirte por aquellos que fueron sus predilectos, pedirte por los pobres y los enfermos, muy especialmente pedirte por los niños que estén en tratamiento contra el cáncer o contra otra enfermedad difícil. Pedirte, Señor, por los que están recuperándose del COVID-19, para que pronto nos ayudes a encontrar soluciones eficaces frente a esta pandemia y que el mundo entero recobre la paz y la estabilidad por intercesión del médico amigo de los pobres. Te encomendamos a todo el personal de salud, a los médicos, enfermeros, aquellos que atienden incluso el mantenimiento de las clínicas, de los hospitales, aquellos que apuestan por ayudar a curar los cuerpos y también dar alivio espiritual. Hoy, Señor, te pedimos, por tu gracia, sanes a muchos enfermos y los libres de toda dolencia, porque hoy ponemos como intercesor a nuestro beato José Gregorio Hernández y a nuestra Madre Santísima de Coromoto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, como se mantuvo José Gregorio a lo largo de tu vida, a amarte y servirte por encima de todas las cosas, especialmente en los más humildes, en los pobres y en los enfermos. Amén.